muy buenos días. Ya vamos saludando después de ese recibimiento tan cálido que nos hacen nuestros queridos amigos y compañeros de Punto Noticias. Gracias por mantenernos siempre bien informados. Bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color, 9 de la mañana con 9 minutos. Hoy jueves 20 de agosto del 2020. Iniciamos aquí nuestro programa. Gracias a quienes se unen a nuestra señal. Estamos con señal al aire 95.3 FM y 94.5 FM. Al noroccidente de la provincia de Pichincha. Aquí nos mantendremos. ¿Por qué? Porque la Pichincha es mía, la Pichincha es tuya, la Pichincha es de todos nosotros quienes queremos también tener un espacio para la libertad de expresión, porque este espacio es completamente de ustedes. Gracias también a quienes se unen a nosotros en su señal por la página web www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero. Gracias a quienes se van uniendo también a nuestra transmisión en Facebook Live, Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha. Gracias a quienes están también saludando ya en mi Facebook personal, mi transmisión en vivo, Carla Salomé Coronel. Así me encuentran en Instagram también, @Salomé181, en Twitter, 9 de la mañana y 10 minutos. Importantes noticias, el ámbito político ya va haciendo burbujitas, ya está poniéndose mucho más caliente, ya vamos viendo quiénes son los candidatos en esta carrera presidencial. Así que recuerden, yo siempre les daré esta recomendación. Investiguen, averigüen, conozcan quiénes son los candidatos, todos, absolutamente todos. Haga bien su elección. Es importante que ahora más que nunca reflexionemos sobre nuestro voto, reflexione sobre quién va a ser el representante suyo y de su familia y de su país por los próximos 4 años. Es importante que estemos conscientes de nuestro voto, no solamente votar por votar o porque es una obligación, sino porque debemos hacerlo con muchísima conciencia. 9 de la mañana y 11 minutos, iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos y bienvenidas. 9 de la mañana con 11 minutos, estamos aquí ya saludando a quienes se unen a nuestra transmisión. Luis Eduardo Silva, muy buenos días. Giovanna Costales, Rolo Carrasco, como siempre desde Ambato, Tefita Cruz, muchísimas gracias. Frank González, Jorge Molina Altamirano dice, felicitaciones por tu programa, por favor, saludos para la gente de la red Aritas del Ecuador, un abrazo gigante para todos ustedes, gracias por estar ahí en sintonía. Leonardo Yepes, muy buenos días también, saludos para Ibarra, y en Ibarra está rico sol, dice Ibarra, se ha ido llevando el sol de Quito del verano, así que bueno, les prestamos un ratito, pero regrésenos un poco, está helado la ciudad de Quito, así que por favor, manténganse bastante abrigados, que no queremos afectaciones respiratorias más de las que ya estamos enfrentando en estos momentos. 9 de la mañana con 12 minutos. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. El día de hoy conversaremos justamente con expertos en este tema. La educación no debería ser un privilegio, pero al parecer muchos padres de familia, madres de familia, están con ese sentimiento. Ahora es un privilegio estudiar. ¿Ustedes creen eso? Vamos a conversar el día de hoy justamente sobre ese tema y vamos a consultar a ustedes, a nuestros queridos oyentes de Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha que nos sintonizan por Facebook Live. ¿Crees que el actual gobierno ha tomado las medidas necesarias en cuanto a la educación? ¿Crees que el actual gobierno ha tomado las medidas necesarias en cuanto a la educación? Es la pregunta del día de hoy en nuestro Facebook Live. Ya están participando con nosotros también quienes nos escuchan y nos miran a través de la transmisión en vivo en mi Facebook personal. Pienso que la educación es algo fundamental en cualquier país. Son las bases de la formación de un ser humano en la sociedad. Algo que recalco hoy en día hace falta sugerir a la ministra de Educación es hacer obligatoria una materia que es la de ética y moral como fundamento para la formación humana en Ecuador. Nos dice Giovanna Costales, muchísimas gracias, mi querida Giovanna, por tu apreciación. Gracias, Gustavo Arteaga está por ahí. Cristian Soto, muy buenos días, un gran día para todos ustedes, un abrazo y un café para calentar el día. Alejandra Morales, también un abrazo gigante para ustedes que se unen a nuestra señal. El día de hoy, la educación no debería ser un privilegio. Bienvenidos, esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. Minutos iniciamos aquí nuestro programa y tenemos ya la primera invitada del día de hoy para conversar sobre la educación
En estos momentos de crisis tan difíciles que estamos atravesando, el aislamiento provocado por la pandemia nos ha permitido visibilizar las falencias de un sistema de educación caduco, la necesidad de regresar a ver el espacio más valioso que tenemos para educarnos, que es el hogar, y repensar las formas, herramientas y metodologías que usamos para acompañar procesos educativos. Creo que es algo que nos ha pasado en estos tiempos a muchas madres y padres de familia en el ámbito de la teleeducación. Para eso, estamos con una experta en el tema, ella es Patricia Carrió, madre, abogada y activista por los derechos humanos, es acompañante en el proceso de desarrollo pedagógico y fundadora de la comunidad de aprendizaje La Caracola. Mi estimada Patricia, muy buenos días, ya está con nosotros en la sala. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, bienvenida a La Mañana Morocha, tu programa con color, te escuchamos. Buenos días, Carla, qué gusto siempre estar en Radio Pichincha. Un saludo fraterno a quienes nos escuchan. Muchísimas gracias, estimada Patricia, y hablábamos al inicio, incluso con nuestros compañeros del noticiero, y hablábamos sobre la garantía que debe brindar el Estado ecuatoriano sobre un derecho que es fundamental y es el derecho a la educación. Desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, ¿crees que ese derecho está siendo vulnerado en estos momentos? Bueno, el derecho a la educación es un derecho fundamental y universal, digamos. Todos tenemos el derecho de tener acceso a sistemas educativos, públicos o privados, de calidad, permanentes, que garanticen de alguna manera nuestra posibilidad o la posibilidad de los niños, niñas o de nuestros hijos e hijas de continuar procesos de desarrollo cognitivo, psicopedagógicos, motrices, etcétera. Este derecho, en efecto, yo creo que de alguna manera está siendo conculcado, pues no existen las debidas garantías a nivel de políticas públicas o de propuestas pedagógicas implementadas tanto por el Ministerio de Educación como por aquellas escuelas y colegios públicos y privados que de alguna manera no están considerando los factores que influyen en la imposibilidad de acceder a una educación y en una educación de calidad. Entonces, yo siento que hay como varias limitantes o varias brechas que no se han logrado vencer y que limitan nuestro derecho de acceso a la educación. Una de ellas es en esta época de pandemia, la crisis económica nos ha golpeado a todas y a todos, ¿no? Hay familias que en efecto no van a poder sostener pensiones educativas que antes lo podían hacer. Prácticamente imposible en estos momentos. De hecho, ayer leía una noticia en El Comercio justo que 56,000 familias han sacado a sus hijos de los colegios privados para poder aplicar a los colegios públicos. Entonces, claro, esa es una brecha gigante que en efecto no se está considerando. Los colegios públicos siguen priorizando, privados siguen priorizando, a mí me parece, lo económico, ¿no? Los réditos económicos, a la posibilidad de acceder, de que nuestros hijos puedan acceder a la educación pública. Hay brechas gigantescas en lo económico que no se han considerado y, por otro lado, el Estado ecuatoriano, a través de las leyes o los acuerdos ministeriales que se emiten, no garantiza que las escuelas y colegios privados puedan, de alguna manera, favorecer o, entre comillas, posibilitar el que muchas familias continúen en la educación en colegios privados. Y en efecto, la educación pública está colapsada, lo sabemos. Hay muchísimas deficiencias por falta de personal, por una existencia también de este analfabetismo digital. Hay muchos profesores, sobre todo que no conocen, exacto, es terrible. En escuelas públicas sobre todo y en lugares muy, muy remotos sobre todo, que en efecto no saben cómo manejar el tema de las tecnologías. Creo que la apuesta del Estado a través de la posibilidad de la educación virtual imposibilita, ¿no?, el acceso, porque si nosotros nos damos cuenta, no todo el mundo tiene acceso a las plataformas digitales. Exactamente. No Internet, peor a un computador, a veces ni siquiera a un teléfono celular. Entonces, es complicado porque no todos los niños están recibiendo la educación adecuada en estos momentos. Y mi estimada Patricia, algo que quería conversar contigo ya un poco más en la parte pedagógica, y es que si bien esta crisis sanitaria en el mundo entero nos cogió a todos desprevenidos, ha sido también una manera de visibilizar los problemas más internos y profundos de la educación en el Ecuador. Sí. Uno de estos, lo que acabas de decir tú, que muy aparte de que nos haya tocado hacer teleeducación, la tecnología viene de la mano ya hace muchos años de la educación.
Y al ver y al darnos cuenta, en estos momentos la educación en el Ecuador con la parte tecnológica tiene muchísima brecha y es enorme. Y eso obviamente resta competitividad a nuestros alumnos con otros países, por ejemplo. Eso por un lado. Y por otra parte, también el hecho de que como no estábamos preparados, no estaban preparados los maestros, no estaban preparados los colegios administrativamente, tampoco estábamos preparados los padres. Y no para ser padres, sino para ser educadores, son dos cosas totalmente distintas. Yo recuerdo hace unos meses conversábamos con un docente del Colegio Mejía y él decía, los padres tienen que seguir siendo padres. No les podemos pedir que sean maestros porque no lo son. Y es verdad, bueno, algunos padres obviamente serán maestros, pero la gran mayoría no lo somos. Y nos estamos frustrando o nos estamos también como reexigiendo demasiado porque tenemos esa idea de que nuestros hijos no están aprendiendo si nosotros no estamos ahí como maestros con la regla al lado. Entonces, son estas dos cosas sumamente grandes que en estos momentos estamos visibilizando en la educación ecuatoriana y nos están causando un montón de dolores de cabeza realmente y es una preocupación enorme. Sí, tiene mucho sentido lo que tú mencionas y es una realidad palpante. Además, nosotras como mamás o papás somos trabajadores y trabajadoras, tenemos un empleo. Además, en época de pandemia nos ha tocado, digamos, sostener todo lo que significa el trabajo en casa, ¿no? De la casa y el trabajo en casa de nuestros propios trabajos. Entonces, sí hay como dobles o triples roles que estamos obligados a cumplir ahora en época de pandemia, pero que sin embargo no han sido tampoco visibilizados y considerados para proponer como alternativas pedagógicas que nos permitan a los papás y mamás acompañar los procesos pedagógicos con conocimiento de herramientas pedagógicas adecuadas, de metodologías significativas que nos permitan apoyar los procesos de desarrollo pedagógico. Y ahí yo creo que es claro la necesidad que tenemos de regresar a ver cómo antes, digamos, funcionaba el tema de la educación. Si ustedes recuerdan, el primer núcleo de educación siempre es, y seguirá siendo la familia, ¿no? Nosotras como mamás y papás somos el primer pasito, ayudamos a que nuestros hijos y hijas den sus primeros pasitos para educación, y yo siento que la nueva escuela, bueno, nosotros le llamamos la nueva escuela, que son estas nuevas tendencias, que no son nuevas, sino que son tendencias más promocionadas o más difundidas en la actualidad, que nos permiten observar al niño o la niña como un ser, un individuo, ¿no? Que siente, que piensa, que decide, que debería tener la posibilidad y la capacidad de desarrollarse de manera autónoma, y no nosotras como los adultos que imponen o exigen o deciden qué enseñar, qué van a aprender, ¿no? Entonces, yo creo que los procesos de acompañamiento pedagógico deben ser claros en el sentido de acompañar no a los niños y niñas únicamente, sino a los padres y madres o las personas cuidadoras que necesitan herramientas para saber cómo hacerlo. Nosotras desde la Caracola, de alguna manera, sí que estamos pensando en nuevas opciones, ¿no? Para que aquellos papás y mamás que no pueden hacerlo y que son muchos, tengan la posibilidad de conocer herramientas súper sencillas. No es difícil, pero hay que saber hacerlo, porque en efecto luego vienen, como tú mencionabas, las frustraciones y problemas. Patricia, justamente tú has dicho eso, o sea, tenemos ahorita tantas cosas que a veces decíamos, es que en la casa voy a tener más tiempo, no, estamos como ya abarrotados y encima el estrés de la crisis económica, de la crisis sanitaria, es realmente terrible. Entonces, si antes ya como mamás y papás estábamos estresados de que realmente si le estamos dando una buena educación a nuestros hijos, escogiendo la escuela, escogiendo el colegio, y ahora en cambio decimos, es que es mi responsabilidad porque no estoy ahí atrás de los deberes de los guaguas. Entonces, ¿cómo también además nosotros podemos medir si ellos realmente están aprendiendo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros crecemos, ya los adultos, como dice el dicho, la vaca nunca se acuerda que fue ternero. Entonces ya nos olvidamos pues de cómo aprendíamos cuando éramos niños. ¿Qué es lo que realmente, cómo meterme en la cabeza de mi hijo o de mi hija y saber si realmente le estoy enseñando lo que le va a servir? Si realmente estoy de manera correcta. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo que es muy personal. Mi hijo está loco por aprender a leer y a sumar y a restar. Le encantan las letras y los números. Tiene 4 años. Entonces, él ya quiere aprender a escribir. Entonces, yo le digo, primero hay que hacer bolitas y palitos para que aprendas a hacer las vocales. Y se pone bravísimo porque no puede escribir. Y él ya quiere escribir palabras. Entonces, yo también me angustio porque digo, estoy yendo muy rápido. ¿Cómo debo enseñarle? ¿Qué es lo que realmente, cómo debo guiarle para que él tampoco se frustre y para yo tampoco no volverme loca? Entonces, es complicado. Y eso te hablo de algo como un poquito más sencillo,
tomando en cuenta, por ejemplo, los padres que tienen a los chicos en bachillerato y tienen que acompañarle en sus deberes de química, en física, no sé, y el papá por ahí es contador y todavía no tiene ni idea ni se acuerda de lo que pasaba en química, se me ocurre. Entonces, se van complicando cada vez las cosas más cuando los chicos tienen más edad. ¿Cómo podernos guiar, padres? Tienes toda la razón, y ahí yo creo que es bien significativo saber qué es lo que nos están enseñando, porque nos enseñan. A los niños, niñas y jóvenes no nos dejan aprender, nos enseñan, nos dicen qué aprender, ¿no? Entonces, cuando nosotras proponemos estas nuevas alternativas de educación o de acompañamiento pedagógico, es mejor decirlo, inclusive nosotras no decimos que deben aprender, es decir, en caso de tu hijo, por ejemplo, no le decimos, bueno, mañana vamos a aprender la A, sino que a través de rimas y movimientos y música, aprende las letras con los movimientos de nuestras manos, de nuestros brazos y la música y las rimas. Sí, sin darse cuenta, empieza a aprender sin necesidad inclusive de escribir absolutamente nada, pero antes de aprender a leer y escribir, por ejemplo, deben existir cosas previas, la lateralidad, por ejemplo. Entonces yo tengo también un hijo de 4 años y en efecto también quiere aprender a leer y escribir porque le leemos cuentos y entonces quieren leer cuentos por sí mismos. Quiere aprender a leer. Pero ahí está nuestro rol de conocer las herramientas adecuadas para poder brindar tanto herramientas pedagógicas conscientes como espacios internos en la casa preparados. Para los niños de hasta los 7 años, el conocimiento abstracto, quiero decir, el saber, el conocer sabiduría o conocer las cosas no es tan significativo como el poder sembrar las bases para que el niño pueda ser autónoma, para que cuando sea un adulto o un joven pueda tener la capacidad de tomar decisiones, que sea un niño que tenga valores arraigados, que sepa que la vida es importante, que el respeto a la vida es significativo. Eso es lo más importante. Quiero decir que los conocimientos hasta los 7 años no es lo significativo. Entonces, yo siento que hay que repensar el modelo de educación que nos están imponiendo porque nos imponen en las escuelas y en los colegios. Eso es algo que te iba a comentar, porque a veces cuando tenemos los niños hasta los 7 años, por ejemplo, y ellos, claro, están en ese proceso y a veces como padres decimos, pero no, mejor juguemos, mejor hagamos, pero de repente te coge y no está aprendiendo. Es que, y ahora como está aquí en la casa y no le estoy enseñando, y ahora y los otros compañeritos van a saber más que él. Entonces, uno llega también a tener ese estrés. Entonces, ¿cómo hacer que las mamás y los papás dejemos un poquito de lado ese estrés? Hablando hasta los 7 años. Después de los 7 años, creo que ya empieza como un poquito más complicado porque sí viene ya la parte de escolarización. Claro, o sea, yo lo que creo es que hay que intentar repensar lo que nos han impuesto, ¿no? El sistema educativo actual, público y privado, nos ha impuesto que tenemos que llenarnos de conocimientos, que somos unos vasos, que los niños y niñas son unos vasos vacíos que hay que llenar. Hojitas, ¿no? Que dice. Eso, hay que llenar, y si sabe inglés y alemán a los 3 años es lo máximo, y si sabe leer y escribir a los 4, entonces es un superdotado, ¿no? Y buscamos siempre eso porque en efecto el sistema, mundo en general, en el cual el sistema educativo es parte, nos enseña a ser competitivos, ¿no? Y mientras más rápido aprendas, más competitivo serás y tendrás un mejor empleo, etcétera. Pero no nos damos cuenta que al momento en que nuevamente le enseñamos a leer y escribir a los 4 años sin que sepa la lateralidad, luego empiezan con problemas de dislexia, problemas de aprendizaje, de concentración. Hay niños que no se concentran y cuando llegan al colegio son dispersos, ¿no? Y entonces luego empiezan los problemas psicológicos y entonces tiene que ir al psicólogo porque es disperso, porque no presta atención, problemas disfuncionales en atención. Tienen problemas más graves después. Eso, entonces yo creo que hay que intentar repensar y criticar el modelo educativo que nos imponen y pensar en que estas otras alternativas de educación que son mucho más respetuosas, que no guían, que acompañan, ¿no? Aquellas propuestas que le permiten al niño ser lo que es, expresar la autenticidad. Patricia, y tal vez aprender jugando. En estos momentos de crisis social que estamos viviendo, son mucho más llevaderos dentro de casa. Y son menos estresantes también. O sea, de hecho sí, hay como fases, ¿no es cierto? Tú bien decías, hasta los 6, 7 años es una fase en la que los niños interconectan neuronalmente cosas. O sea, las neuronas se están conectando, los puentecitos neuronales se conectan.
¿sí? Y es clave porque hasta los 7 años tenemos esa posibilidad, después de los 7 años ya no tenemos esa posibilidad de hacer esas interconexiones neuronales, y entonces tenemos que garantizarle a nuestros hijos, esa es como una obligación, entre comillas, de nosotras como mamás y papás y como educadoras, de posibilitarles, darles las herramientas y los espacios creados. Es más fácil cuando son más pequeños, en realidad, problemas pequeños, niños pequeños, problemas pequeños. Problemas pequeños. Entonces, aquellas personas que tienen niños pequeños, no crean que están haciendo mal. Yo creo que a pesar de que nos equivoquemos, los papás y mamás, lo hacemos bien, porque lo hacemos conscientemente, lo hacemos con cariño. Solo es cuestión de permitirse aprender. Creo que a mí me ha ayudado muchísimo, lo digo desde mi experiencia personal, justamente para las mamás y papás que nos ven que tienen niños chiquitos, y es el recordar que nosotros nos criamos hasta los 5 años en la casa. Así es. Tan mal. No nos ha ido tan mal. Entonces creo que ahora los abrazos, los apapachos, los juegos, el ensuciarse, el descubrir el mundo de la manera como pueden dentro de casa, creo que les está ayudando mucho más que la parte pedagógica, educativa, académica como tal. Si a ellos les gusta, no sé, si a su hijo le gustan los dinosaurios, bueno, póngase a rugir como tiranosaurio Rex, porque no nos queda de otra. Si le gusta el superhéroe, déjele que se ponga el traje de superhéroe 4 días y no se saque. Pero ese tipo de cosas creo que nos va a ayudar muchísimo más. ¿Qué pasa con los niños después de los 7 años? ¿Y qué pasa ya con los chicos que están en la secundaria? Es un poquito más complicado. Claro, y ahí me parece que el reto está en que los colegios tengan la capacidad de brindar la posibilidad de que los niños y niñas no tengan que llenarse por un lado de deberes. Yo he visto, digamos, que el enchufarles a la computadora en las plataformas que están proponiendo la virtualidad, propone que se enchufen en la computadora 5 o 6 horas al día, o más inclusive para los más grandes, y entonces se les sobreexige a los guaguas. Yo creo que es un llamado también a los aquellos que ya están teniendo. Eso, a los docentes, a los colegios y escuelas, de pensar en el estrés, como tú dices, que tienen. Ahora hay problemas emocionales, psicoemocionales grandes, ¿no? O sea, hay muchas familias que en efecto tienen problemas psicoemocionales derivados de la pandemia, derivados del confinamiento. Hay herramientas. Sí, hay herramientas desde la pedagogía Waldorf, por ejemplo, se llama la pedagogía de la emergencia, que permite y brinda herramientas para salir del desconfinamiento, que brinda herramientas para quienes estamos viviendo en épocas de emergencia. Esto de la pandemia es una emergencia, poder salir emocionalmente. Entonces, a un niño que se encuentra encerrado, que tiene los problemas emocionales, encima enchufado 5 o 6 horas a una computadora, y el resto de haciendo deberes. Los que tienen acceso, porque los que no tienen que más o menos conectarse a la radio y seguir las indicaciones de la radio. Entonces, yo lo que siento es que es un reto significativo, que los profesores tienen que conocer, o sea, tendremos que hacer un trabajo de pedagógico tecnológico, ¿no? De saber cómo lograr desarrollar o proponer herramientas que puedan anclarse a la virtualidad, que sean pedagógicamente adecuadas. Entonces, obvio, debería haber 0 deberes, ¿no? Desde mucho antes de la virtualidad, tendría que haber 0 deberes, por ejemplo. Y claro, es distinto enseñar matemáticas con un pizarrón aquí atrás, a través de la pantalla, que enseñar matemáticas si es que estás en un aula o un espacio con movimiento y con libertad, ¿no? Por supuesto, mucho más lúdico. Entonces es esto, pensar herramientas distintas, pedagógicas virtuales, que son un reto porque es algo nuevo para todo el mundo. Mi estimada Patricia, tenemos el testimonio de Saskia Borja. Ella es pedagoga y nos habla de lo que necesita un niño o una niña para llegar a ser seres humanos independientes y que lleguen a sus objetivos. Una educación alternativa lúdica es importante. Escuchemos lo que tiene que decirnos. Nos referimos a la suma de propuestas pedagógicas que buscan dar una respuesta a las necesidades o limitaciones que se observan del sistema educativo tradicional. En el sistema tradicional, el aprendizaje está dirigido y centrado en el adulto. Esto quiere decir que es el profesor el que decide cómo, cuándo y con qué los niños van a aprender. Y esto lleva, en la mayoría de veces, a que se dé un aprendizaje memorístico y que busca el conseguir un objetivo final que pueda ser evaluado por ese mismo adulto.
Entonces, las pedagogías alternativas buscan todo lo contrario. Es sumamente importante para la escuela activa que el niño desarrolle habilidades que le sirvan para la vida, que comprenda los procesos que lleva a cabo cada niño para conseguir un objetivo y que eso sea significativo, que tenga un sentido real para cada uno de los estudiantes. Para las propuestas pedagógicas alternativas es muy importante observar a cada niño de una manera individual, reconociendo e identificando las necesidades que presenta en cada etapa madurativa o del desarrollo que se encuentre, las necesidades de intereses que va presentando, como táctiles, motrices, de exploración, el ritmo que tiene para hacer o para adquirir cada una de estas aprendizajes, y esto va acompañado de la presencia del adulto. Se necesita un profesor o un adulto acompañante que pueda observar plenamente estas características y que en base a eso pueda ofrecer un ambiente de aprendizaje rico para el niño, que esté formado por material didáctico, material concreto, por espacio para que se puedan mover, por libertad para que el niño pueda ir adquiriendo eso que va necesitando, que él mejor que nadie sabe, a su ritmo, a su manera, y que se sepa seguro, que se sepa que él puede por sí mismo hacer las cosas. Entre los beneficios que esto trae para la vida actual del niño, pero también para la vida futura, es el desarrollo de la autonomía. Cada niño va a saber qué es lo que necesita en el momento que necesita, y lo que es más importante para mí, va a saber que es capaz de hacer lo que se propone por sí solo. Muchísimas gracias a Saskia Borja, ella es pedagoga y nos comentaba sobre lo que necesitan los niños, sobre todo para ser independientes, y al parecer creo que este es un momento propicio para esto. Esto nos puede volcar un poco a los padres a pensar y repensar el estilo de educación que queremos para nuestros hijos, por ejemplo, revisando lo que es el homeschooling. Claro, y Saskia mencionaba, Saskia es pedagoga de la Caracola, es compañera pues nuestra, y en efecto ella decía algo muy significativo, y es la autonomía. ¿Cómo logramos que los niños y niñas ganen autonomía y seguridad en sí mismos? Y en la escuela en casa, o el homeschooling, o el acompañamiento en casa, permite, por un lado, que nosotras papás y mamás seamos estos acompañantes siempre que tengamos las herramientas previas, ¿no?, para hacerlo adecuadamente y no que nos genere conflictos a nosotros, y que los niños y niñas puedan tener la posibilidad de desarrollar todas las habilidades, inclusive sensoriales, motrices, pero sobre todo emocionales, ¿no? Y que logren eso, y que luego logren eso, y que luego logren tener autonomía. La casa es el espacio, para mí, per se, más significativo en procesos de enseñanza o de aprendizaje. La casa es nuestro primer espacio, es el espacio seguro, ¿no? Los niños y niñas se sienten seguros en su casa, en su habitación, acompañados de las personas que también les dan seguridad, que son los papás, ¿no? Y nosotras poder transmitir esa seguridad a través de la posibilidad de crear espacios preparados, accesibles a los niños y niñas, para que ellos puedan tener un desarrollo significativo. Entonces, el homeschooling se vuelve ahora una herramienta importantísima, me parece a mí. Nos permite a los papás y las mamás tener las riendas de la educación de nuestros hijos e hijas. Hay muchas papás y mamás que a nosotros nos han dicho, yo no sé qué les están enseñando en la escuela, porque en efecto se pierde el control, entre comillas, de saber qué les están enseñando. Hay por ahí algún padre, alguna madre de familia que nos está escuchando, dice, bueno, pero eso debe ser carísimo, debe ser mucho más caro que un colegio particular. Y en la crisis en la que estamos en este momento, si ya le estoy sacando a mi hijo que pagaba una pensión de, no sé, $200, por decir una pensión baja en un colegio privado, $200 porque ya no me alcanza, y tengo que meterle a un colegio público donde no hay espacio, donde tampoco me garantiza, ¿cómo voy al homeschooling, que debe ser más caro? ¿Eso es correcto? No, al contrario, porque en efecto los papás y mamás son quienes hacen el trabajo mayor, ¿no? La cantidad de trabajo recae obviamente sobre papá y mamá. Entonces, lo que nosotras estamos intentando hacer, por ejemplo, con aquellos papás y mamás que nos llaman y nos piden apoyo, es nosotras les enseñamos, nosotras les damos las herramientas, incluso vamos a sus casas, nosotras a sus casas 1, 2 veces por semana, para empezar a provocar este cambio, esta transformación, para que esta educación se innove, ¿no? Nuestra idea de escuela
tiene que repensarse. La escuela ya no es un lugar vacío que llenar de niños. La escuela puede y debería ser y empezar en casa, y los papás y mamás somos los protagonistas de este nuevo trabajo. Ahora, Patricia, pero con esto vienen un montón de otras preguntas también como madres y padres. Hablamos de el contacto con sus pares. Es decir, sí, yo soy mamá, por ejemplo, aquí en mi casa vivimos adultos con un niño. Ahí en otras familias tienen más niños porque son más hermanitos, etcétera, etcétera. Pero ahora hay muchas familias monoparentales, por ejemplo, y con un solo hijo. Entonces, el trato con los pares, es decir, con las personitas de su misma edad, es sumamente importante también. ¿Cómo suplir esa parte en estos momentos, sobre todo? Donde los niños enseñan un montón a sus compañeritos. Sí. O sea, lo que, digamos, es muy significativo la socialización, ¿no? Permite, en efecto, desarrollar habilidades no la hacen con los adultos, que no pueden hacerla con los adultos. Claro, la relación que tienen con adultos permite desarrollar cosas, pero la relación que tienen con su par permite desarrollar otras cosas. La negociación, por ejemplo, el llegar a acuerdos, porque nosotras como adultos podemos ceder, pero un niño de 4 años frente a otro niño de 5 no cede. ¿No es cierto? Entonces tienen que aprender a negociar. Eso, entonces las habilidades que se desarrollan son otras, y tú bien dices, ¿cómo hacemos para no frenar estas habilidades sin que tengan que ir a la escuela? Pues en la actualidad hay redes de homeschooling, quiere decir, hay familias haciendo homeschooling que se han organizado en redes para compartir entre ellas, es decir, hay momentos en los que las familias que hacen homeschooling se unen, y entonces sus propios hijos en espacios preparados nuevamente, libres y usando metodologías Waldorf. Sí, bueno, antes hubiera sido mucho más fácil. Ahora yo lo que recomiendo es que si tienen un primo, un vecino, que de alguna manera tienen la capacidad de decir, bueno, estamos, entre comillas, seguros, o al menos... Sí, en la comunidad por lo menos. Eso, se puedan unir, puedan ir a la casa del uno, una vez por semana del uno y el otro. De repente, patio. Exacto, de tal forma que al menos tengan un par de días a la semana la posibilidad de tener contacto con otros niños. Eso libera mucho las emociones inclusive. Y otra de las cosas significativas es que, o sea, nosotras somos agua, ¿no? Los seres humanos tenemos y necesitamos el contacto con la tierra, con los animales, con el agua. A los niños chiquitos, yo me he fijado mucho en mi hijo, él puede pasar 1 hora jugando en el agua. Y es tan fácil crear espacios en la casa, una tina con cositas. Eso ya genera además el desarrollo de la imaginación, y a través del desarrollo de la imaginación y la exploración aprenden. Los colores en el agua aprenden. El pintar no solamente... Sí, ayudarles, mi estimada Patricia, ayudarles a ellos con cosas que tenemos en casa, que no son muy complicadas, un poquito de agua, un poquito de tierra, por ahí un colorante, alguna fruta, alguna cosa, que nos podamos inventar algún juego, creo que es bastante importante. Mi estimada Patricia, yo creo que esperemos no volvernos locos dentro de casa, pero creo que hay espacios donde nos pueden guiar muchísimo como madres, padres de familia, como guiadores de los pequeños, en todas sus etapas del desarrollo, en la etapa en la que le haya tocado a su hijo o hija vivir en estos momentos, porque no para todos es lo mismo, y es cada uno de los lugares, y sobre todo para aquellos pequeñitos que no tienen acceso a una plataforma digital, a un medio por el cual puedan tener clases. Creo que es súper importante. Así que igual vamos a seguir conversando con la Caracola, así que nos vamos a despedir en este momento de Patricia Carrión, nos vamos a ir a un pequeño cortecito y regresamos enseguida con el siguiente invitado para igual conversar sobre que la escuela y la educación no debería ser un privilegio. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Gracias. 9:47 a.m. Gracias a doña Gladys por ese lindo mensaje de apoyo a Pichincha Universal. Gracias a todos ustedes, a nuestros oyentes, los verdaderos dueños y señores de esta radio, que nos envían siempre sus mensajes de apoyo, porque la Pichincha es mía, la Pichincha es tuya y la Pichincha es de todos nosotros. Y aquí estamos y aquí continuaremos. Muchísimas gracias a todos ustedes que se unen a nuestra señal. Hoy conversando sobre la educación. No debería ser un privilegio, y al parecer muchos padres y madres de familia ahora lo sienten así, es como un privilegio. Vamos a conversar con nuestro siguiente invitado. Él es Noé Carrillo, que ya está aquí con nosotros. Él es licenciado en Gestión para el Desarrollo Local, es cofundador del proyecto educativo La Caracola, ha trabajado en procesos organizativos y varias mesas de diálogo para resolución de conflictos en instituciones públicas. Padre de un niño de 8 años que siempre lo pone ya que es su motivación, y convencido de la lucha de los derechos no pueden parar, y en ello los procesos alternativos de aprendizaje
son fundamentales. Estimado Noé, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias por compartir con nosotros este espacio y sobre todo por ayudarnos un poco a las madres y padres de familia que estamos ahora como en el limbo. No sabemos qué vamos a hacer y la preocupación sobre todo de muchísimos colegios, padres y madres de familias que tienen a sus hijos en colegios y en escuelas privadas, ahora frente a esta crisis económica que es terrible. Y sin quitar de lado la crisis que también tienen los colegios públicos. Ya lo conversábamos hace un momento con nuestra anterior invitada, un poquito al inicio, pero queríamos ahondar el tema contigo, mi querido Noé. Muy buenos días. Buenos días, Carla. Mucho gusto. Un saludo para todos los que nos escuchan. Mi nombre, solo una corrección, nada más, mi nombre es Noé Carrión. Perdón, Noé Carrión. Sí, bueno, sí, en realidad es una realidad que estos momentos están viviendo muchas familias. Y yo creo que en contexto existe, claro, una problemática un antes y un después de la pandemia. Efectivamente, este momento hay muchas familias, muchos padres de familia que se han quedado sin trabajo debido a la pandemia. Y la respuesta de las autoridades, la respuesta de las autoridades frente a esas necesidades y a esa problemática de muchas familias ha sido muy débil. Realmente nosotros como padres de familia nos sentimos como un poco abandonados por las autoridades. Se aprueba, por ejemplo, la ley de apoyo humanitario, en la que en su artículo 3 otorgan rebajas hasta el 25% de pensiones de todos los gastos, digamos, en educación. Así es. Pero esta ley, digamos, está formulada, y ese es un sentir de muchos de los padres de familia. Ese hasta nos deja a los padres de familia en una indefensión, porque nos claro, toca le da la potestad a la institución educativa de decir, bueno, yo no puedo darle el 25% de rebaja, pero sí el 2%. Por el hasta. Qué importantes que son las palabras ahí para ver. Qué importantes que son las palabras. Pero es también un poco doloroso hasta cierto punto que algunos padres y madres de familia sentimos que al poner a nuestros hijos en un colegio particular, no sintamos ahora esa empatía. Si incluso decimos, bueno, pero si el señor que me arrienda la casa, con él llegué a un acuerdo por la crisis en la que estamos viviendo, ¿cómo puede ser que el colegio de mi hijo no empatice con nosotros y priorice la pensión antes que los chicos? Así es, sí, justamente esas son las respuestas, o al menos el sentir que tenemos los padres de familia de las respuestas de las instituciones privadas. Hay muchas instituciones, hay algunas instituciones que dan o lo ven como un favor que nos hacen a los padres de familia el hecho de darnos un cupo para que nuestros hijos se eduquen, cuando la educación es un derecho. Como que nos hacen un favor por cobrarnos la pensión. Exactamente. Y claro, algunas instituciones han decidido unilateralmente otorgar descuentos que van desde el 5, desde el 10%, algunas otras puede ser que un poco más. Promoción. Como promoción, pero, claro. Pero finalmente nosotros lo que estamos luchando es justamente porque creemos que la oferta académica que se va a entregar este próximo año no es la oferta académica por la cual nosotros vamos a pagar. Es decir, los niños y las niñas no van a ir a clase. Claro. Por lo tanto van a seguir en casa. Exacto. Ustedes ya lo habían topado con Patricia, toda la problemática que existe alrededor de la educación en casa. Claro. Y claro, nosotros lo que estamos, algunos padres de familia, estamos cerca de 8 o 9 colegios unidos, tratando de generar esa sensibilidad entre las autoridades, pidiendo al Ministerio de Educación que se pronuncie, digamos, en favor, digamos, de darnos una respuesta que nos permita a nosotros saber qué es lo que va a pasar con nuestros hijos. Esta ley de apoyo humanitario nos deja en la indefensión porque nos deja a nosotros negociar con el colegio, cuando es la institución pública, el ente rector, el quien debería un poco normar este asunto. Es importante entonces recalcar, también hay algunos saludos de nuestros queridos oyentes. Willy Boad, muchísimas gracias por tus saludos, pero Mario Venegas nos dice, favor tomar en cuenta que hay colegios privados muy pequeños en todo sentido.
debió ser sectorizado partiendo con descuentos diferenciados según, repito, las capacidades económicas de cada plantel. No es lo mismo un colegio que cobra pensión de $800 que otro que cobra $150. También recuerdo que con esto de la famosa ley humanitaria el gobierno quedó de subvencionar a padres y a los mismos colegios. Es lo que nos dice Mario Venegas en su comentario aquí en nuestras redes sociales. ¿Qué opinas sobre esto, mi estimado Noé? Sí, totalmente de acuerdo. Incluso una de las cosas que están sucediendo y por las que los colegios privados, digamos, no se han visto debilitados en este proceso de pandemia, es que muchos padres, muchas madres de familia han decidido y han optado, debido a la condición económica, sacar a sus hijos de un plantel educativo en el que pagaban, por decir, $400 y llevarle a uno que pagaban, que ahora cobran 200, y así escalonadamente. Entonces, claro, las instituciones privadas finalmente no se ven afectadas en sus ingresos, Claro. pero las familias en todos sus niveles económicos sí. Y a las familias es a quien no hay, de parte de las instituciones públicas, no hay esa respuesta. Es como que sentimos como que si la ley y el decreto ministerial están un poco canalizados y enfocados un poco como para proteger y no toparlas a las instituciones educativas. Ajá. Pero sí a los bolsillos de los padres. Pero nos dejen en indefensión a todos los padres de familia. Un comentario que quiero rescatar en un programa anterior que teníamos también sobre el tema de educación de un oyente de aquí de la radio. Nos decía, yo propongo que cada padre de familia pague directamente al maestro, pague directamente al profesor, a la profesora, tome sus clases y después del colegio solamente valorice, haga un examen a fin de año para ver exactamente qué es lo que ha sucedido, porque realmente lo que estarían pagando los padres es por el sueldo de los maestros, ya que no van a instalaciones, no van a usar ni agua, ni luz, absolutamente nada del colegio, ya ni siquiera comprar uniformes, porque ya es un poco ilógico, pero pagar realmente sería solamente pagar a los maestros. Quiero dar así rapidito algunos puntos que nos ha llegado un documento dice la nota, un prestigioso colegio de Quito, donde se presentan 16 puntos que los padres de familia deben presentar para ver si es que pueden bajar la pensión. Cédula de identidad a color de padres y madres, roles de pago con firma de responsabilidad que trabajan correspondientes al año 2020, historial de aportes del IES, declaraciones del IVA de los últimos meses, declaración de RICE si tiene, declaración de impuesto a la renta, declaración patrimonial, si presentara también el estado de cuenta de 12 meses de tarjeta de crédito y cuentas bancarias. Se faculta a la unidad educativa la posibilidad de requerir a las entidades financieras los documentos de rigor, detalle de gastos por alimentación, educación, salud, servicios básicos, copia de matrícula de vehículo, documento que acredita indemnización laboral, certificado de pago de hipotecas, compromisos bancarios, presentar copia de contrato de arrendamiento en caso de serlo. En caso de padres divorciados, separados, solteros, presentar impresión de la sentencia de la función judicial y del SUPA, certificado de movimientos migratorios del último año. Dios mío, lo que nos dice aquí nuestro querido oyente que nos manda esto es, ni para sacar la visa a Estados Unidos nos piden tanto papel. Es verdad. Y ahora nos están pidiendo todos estos documentos para poderme bajar la pensión. O sea, no es solamente el hecho de decir, estamos en crisis económica todos, el país entero, el 17% económicamente activas no tienen un trabajo, el 17%, que no creo que el 17% esté en un solo colegio. Entonces, un poco ilógico también pedir todo este tipo de cosas a los padres de familia. A mí me parece terrible realmente. Bastante, sí, y además hay consideraciones que no se las toma en cuenta. Muchas de las economías del país se manejan con modelos de negocios familiares, donde entre ellos no se facturan, tampoco se afilian. Entonces, pedir a muchas de las familias un acta de finiquito o una salida, un documento que demuestre la salida del IES, de que ha perdido su trabajo, es absolutamente irreal. Eso y es hasta un poco discriminatorio. Totalmente, así es. Porque creo que para nadie en estos momentos y en ningún momento de la vida es un orgullo decir me quedé sin trabajo. Venga, aquí está mi certificado de que me quedé sin trabajo. Claro, a veces nos toca decir eso porque obviamente necesitamos de alguna manera solventar lo que estamos viviendo, pero me parece terrible también de parte de eso de los colegios. Ahora, es una opción sacarnos a nuestros hijos del colegio particular, donde nosotros, al menos algunos padres que tienen las posibilidades, han pensado que es mejor la educación en algunos casos y optar por la educación pública en estos momentos. Yo creo que el tema de la educación,
pública, bueno, en realidad habría que analizar en contexto que la problemática anterior a la pandemia, digamos, ¿no? Existen diversas situaciones y realidades de las familias que han llevado a matricular a sus niños en instituciones particulares. Hay varios elementos alrededor de esta problemática. Uno es que el sistema de educación pública justamente no termina de convencer a las familias. El mensaje que el Estado da a la sociedad es lamentable. Lamentable. De que es un sistema débil en términos de calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El sistema público no ofrece las garantías necesarias para que los estudiantes se formen adecuadamente. Existen maestros... Muchos padres. Claro, existen maestros todavía con nombramientos provisionales en universidades. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el recorte presupuestario de la Universidad Central. Hoy por hoy, este momento, en redes sociales, y hay muchos estudiantes de la Universidad Central que se encuentran en alerta debido a un posible cierre de la modalidad de educación semipresencial por la falta de recursos. Esto hablando de la educación superior y hablando de los colegios públicos, tomando en cuenta que hay hogares que tienen como la posibilidad, o teníamos la posibilidad de escoger entre las dos, entre un colegio público y un colegio privado. Pero hay muchísimas familias que la única opción que tienen y que han tenido siempre es el colegio público. Sí, no opción, la educación debería ser pública y debería ser de calidad, porque estar el Estado. Eso es lo que dice la Constitución, además. Totalmente de acuerdo, pero finalmente toda esta visión, ese sentir de la sociedad hace que los padres de familia, y claro, también existen realidades particulares, hace que los padres de familia decidan poner en instituciones privadas a sus hijos. Bien o mal, los niños ya están en instituciones privadas. Digamos nosotros, los padres de familia que estamos impulsando y reclamando esto ante las autoridades, no valoramos si es que está bien o está mal que un niño o niña esté en una institución pública. Los niños ya están ahí, bien o mal están. Y finalmente es por ellos, es justamente por permitirles a ellos tener un proceso de continuidad, es que luchamos porque sigan en estas instituciones. Es que sí. Mi estimado Noé, te pido mil disculpas por tener que cerrar porque tenemos ya el tiempo súper cortito. Nos quedan temas por hablar. Total, a los padres y madres de familia de los colegios que se están viendo afectados, realmente pedirles que sigan guerreando a todos los padres y madres de familia de colegios particulares y privados y obviamente públicos. Estamos en esta carrera por la educación de nuestros hijos. ¿Crees que el actual gobierno ha tomado las medidas necesarias en cuanto a la educación? Fue la pregunta del día de hoy en nuestras redes sociales. El 98% dice que no y el 2% dice que sí. Noé Carrión, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos quedamos con otros temas también por hablarlos. Creo que este es un tema larguísimo, el cual nos afecta y nos preocupa, así que estaremos haciéndolo en otro programa. Te agradezco mucho por tu presencia. Muchas gracias a ustedes. Solo invitarles a que nos sigan en redes sociales en www.lacaracola.com. Muchísimas gracias. Y en Facebook como @lacaracola_quito. Muy gentil, gracias a ustedes. Un saludo a todos. Ahora más que nunca, como madres y padres de familia, tenemos que unirnos y apoyarnos nosotros para educar una mejor generación. Gracias a todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Soy Carla Salomé Coronel Amorocha. Hasta mañana.